Bueno, habíamos llegado hasta este punto en la clase pasada. ¿Mm? Estamos viendo, para repasar un poquito, estamos viendo los principios y criterios para la formación del canon, el canon bíblico. ¿Sí? Pasamos aquí algunos temas. El criterio profético fue el primero y ahora vamos a entrar al segundo, que es el criterio de la autoridad. ¿Sí? Dice así el texto a través del cual estamos estudiando. En el punto 2, el criterio de la autoridad. A veces la llamada de un profeta no era obvia a primera vista. Existieron dudas en cuanto a la autoría de un libro, por ejemplo, en el caso de Hebreos. En un caso así, este criterio juega un papel primordial. Cada libro de la Biblia habla con un tono autoritativo y en el nombre de Dios. Muchas veces incluso usando las palabras, así dice el Señor. En los libros históricos encontramos afirmaciones autoritativas sobre las acciones de Dios. En los libros de enseñanza leemos lo que los creyentes deben hacer. Los apóstoles y profetas ejercían la autoridad de su Señor. Esto lo podemos ver en 1 Corintios 14:37. A ver, vamos a ir a 1 Corintios 14:37. Estoy usando ahora la versión de Reina Valera. Y dice así, en 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Esto lo está escribiendo Pablo, ¿no es cierto? Y después también menciona otra cita de Pablo en Gálatas 1, del 1 al 12. Este es más largo, Gálatas 1, del 1 al 12, dice: Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. En gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o el ángel o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿Mm? Bueno, en este texto está expresando su autoridad Pablo para escribir y darle instrucciones a las iglesias. Dice, no es siempre fácil darse cuenta de la autoridad divina. Existen libros apócrifos que pretenden tener también carácter divino. Por otro lado, hay libros que a primera vista no parecen hablar con autoridad divina. Un ejemplo de esta categoría sería el libro de Esther, que ni siquiera menciona el nombre de Dios, pero finalmente los judíos se dieron cuenta de que la mano protectora de Dios para con su pueblo se manifestaba en el libro muy claramente y le fue concedido su lugar en el canon. El hecho de que a veces se tardara bastante en tomar una decisión nos demuestra hasta qué punto los líderes religiosos tomaban en serio su gran responsabilidad. Si existía la menor duda de la inspiración de un libro, este era descartado. ¿Mm? Punto 3. El criterio del contenido. El contenido del libro tenía que demostrar un carácter espiritual y servir a la edificación y renovación de las iglesias. Este aspecto no siempre fue reconocido inmediatamente. Por ejemplo, el Cantar de los Cantares no fue admitido en el canon hasta que quedó claro que su contenido no era solamente sensual, sino que contenía enseñanzas muy profundas y espirituales.
El punto 4 habla del criterio de la exactitud historia y dogmática. Este criterio fue usado sobre todo en el sentido negativo. Si un libro contenía errores o contradicciones con revelaciones reconocidas y dadas con anterioridad, no fue considerado inspirado, por la simple razón de que la palabra de Dios no puede contener errores o contradicciones. El libro de Judith está repleto de inexactitudes y errores históricos, y otros libros, segunda de Macabeos, contienen recomendaciones para adorar o sacrificar a los muertos. Si un libro no contenía error, esto todavía no significaba que se trataba de un libro inspirado. Pero si el libro contenía errores o contradicciones, entonces automáticamente era descartado. Por lo tanto, la gente de Berea comprobaron con cuidado la doctrina de Pablo para saber si la nueva doctrina coincidía con las revelaciones antiguas. A ver, esto está en Hechos 17:11. Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, siempre con cuidado. Miren, esto es algo que es importante que nosotros tengamos en cuenta en nuestra vida cristiana, porque más en estos tiempos donde estamos bombardeados, incluso de canciones, o sea, no solo de predicaciones, sermones, los que están en Facebook de ustedes verán que todo el día están llegando citas. Y yo hay veces que me he puesto a ver alguna de esas citas. Dicen como está escrito y no está escrito. La cita no corresponde a la Biblia, puede ser una paráfrasis, una interpretación, pero no una cita, y sin embargo la citan como dice la Biblia. También en las predicaciones hay filtraciones de doctrinas que si uno va a la Biblia no están. Y en las canciones ni decir. Hay una canción que de golpe viene súper inspirada, se nota que está alabando al Señor, y de golpe en el medio dice, hay una que siempre me choca de Alín Barros, que en el medio de la canción en un momento dice, quieren abatir o quieren derribar mis sueños, dice ella, en la canción. Es una canción que viene súper inspirada de golpe, tiene un texto de ese tipo, o sea, tiene una palabra de ese tipo, y eso es peligroso, es una infiltración. Yo siempre les enseño a mis discípulos esto. Anótenlo, ténganlo claro, cómo trabaja el diablo, cómo engaña al diablo. El diablo no viene y te va a decir una mentira directamente para que tú te des cuenta que te está diciendo una mentira. El diablo trabaja diciéndote en varios pasos una verdad, tú vas a buscarla en la Biblia y demuestras que es una verdad. La segunda te dice otra verdad, que tú compruebas en la Biblia que si es una verdad. La tercera vez te dice una media verdad, una verdad infiltrada, y recién como en la cuarta o quinta se anima a decirte una mentira. Así es como trabaja el diablo. Se esconde atrás de la verdad, se disfraza de verdad. Entonces tenemos que tener cuidado porque un texto citado como texto bíblico que no está en la Biblia es un disfraz de la verdad. Y esto es muy, muy, muy común. Entonces, es muy importante lo que dice aquí en Hechos 17:11. ¿Mm? Que los que estaban en Tesalónica recibieron la palabra, sí, qué buena, muy bien, pero ahora que la recibimos vamos a analizarla en la Biblia. Y como decía Pedro en la palabra, van a tomar lo bueno y descartar lo malo. Pero el problema es que cuando hay algo malo infiltrado entre todo lo bueno, es difícil de detectar. Se necesita tiempo, se necesita dedicación, se necesita estar
muy activo con el uso de la palabra de Dios. Nuestros tiempos, miren, antes de que venga el arrebatamiento, yo siempre les digo, la Biblia muestra que va a haber una persecución. Pero antes de la persecución va a venir un engaño. Y si no estamos en esa época, en la época del engaño, estamos muy cerca. Porque estamos viviendo engaños infiltrados en las doctrinas, en los libros, en las canciones y en todos lados, principalmente en las películas. Cuidado con las películas. Hay mucha gente que viene y me dice, sí, yo vi la película esta y tal cosa. Cuidado con las películas. Cuidado porque se infiltran las cosas, se infiltran. Y son difíciles de encontrar, son difíciles. Así que hay que hacer como hacían los, en este caso los de Tesalónica, ¿sí? ¿Mm? Escudriñarlo todo, todo escudriñarlo. Y rápidamente cuando detecto que algo no está bien armado, no es, puede ser la estrategia del diablo, una media verdad. ¿Ven? No sé si alguien tiene alguna duda respecto a esto que hablamos, pero se los encomiendo que lo anoten en su cuaderno, en la primera página, con un ganchito y que todos los días lo lean. No se crean que no pueden ser engañados. El que se cree que no puede ser engañado es el que ya está engañado. Mire que la palabra dice, mire que el que se crea firme no caiga, ¿eh? Amén. Bueno, hasta aquí, ahora vamos a ver el tema del canon del Antiguo Testamento. Se va a ver rápidamente, obviamente, porque estamos estudiando teología básica y vamos a ver un poco de la historia de su formación. Dice, en los tiempos de Nehemías y Malaquías, aproximadamente en el 400 a.C., el canon del Antiguo Testamento estaba prácticamente completo. El Nuevo Testamento cita casi todos los libros del Antiguo Testamento como autoritativos. Al mismo tiempo, el Nuevo Testamento cita a veces acontecimientos de un libro apócrifo. Esto, sin embargo, no significa que todo el libro es reconocido como inspirado. Por ejemplo, 2 Timoteo 3:8. A ver. 2 Timoteo 3:8. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también éstos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Excluyendo a Mari, que está ahí, le voy a preguntar al resto si saben quiénes eran James y Jambres. A ver el chat. ¿Quiénes eran James y Jambres? ¿Nadie? No sabe. Eran los dos magos que tiraron sus báculos y se convirtieron en serpientes, que luego Moisés tiró su báculo y también se convirtió en serpiente. La Biblia, en Génesis, y bueno, en Éxodo, no los menciona por sus nombres. Sus nombres están en un libro apócrifo y se llamaban James y Jambres. ¿Mm? O sea que cuando cita aquí Pablo por nombre a James y Jambres, está citando un libro apócrifo. O sea, está extendiendo el conocimiento de la Biblia, que era que habían dos magos que tiraron sus báculos a ponerle nombre por medio de algún otro libro apócrifo. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Se entendió? Acuérdense James y Jambres, ¿eh? ¿Quiénes eran? Lo que sí no me acuerdo es cuál era el libro apócrifo, perdón, pero ese sí no lo tengo ahora. Bueno, y después, obviamente, habla de Judas 9:14. Judas 9:14. O sea, es 1:9 al 14.
que dice, pero cuando el arcángel Miguel contenía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. ¿Alguien sabe a qué libro se está refiriendo? No. Hay un libro que era muy común en esa época, que no me acuerdo bien si se llamaba el Apocalipsis de Moisés o el Testamento de Moisés. Ahí está, el Testamento de Moisés. Ese es el libro que está citando. En ese libro es donde se detalla cómo hubo una pelea entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. Bueno. Y después hay una parte, miren, en el 1.14, y aquí lo cita con nombre porque dice, de estos también profetizó Enoc. Ahora está citando el libro de Enoc. ¿Mm? En el libro de Jacer. Gracias, Helene. Bueno, ya entonces sabemos cuál era el libro. Yo no me acordaba. Es el que mencionó el otro día el pastor Raimundo también. Voy a tener que leerlo. La verdad que ese sí se me ha escapado de mi biblioteca mental. Me lo voy a anotar. El libro de Jacer. Bueno, listo. Creo, Mari, que ya sé que vamos a estudiar los miércoles. Ok. Vuelvo al texto. Esto, sin embargo, no significa que todo el libro es reconocido como inspirado. Miren, yo les repito, la diferencia entre el canon, los libros que están en el canon y los que no, es que los que no estén en el canon pueden ayudarnos, por ejemplo, a conocer el nombre de James y Jambres, a ver algunas cuestiones históricas que no aparecen detalladas en la Biblia, pero no se puede hacer doctrina de eso. Ese es el punto importante que todos ustedes tienen que saber. La doctrina, cuando yo voy a algún lugar y veo que hay una doctrina, una iglesia, o donde sea, cualquier tipo de reunión, donde tienen ya una doctrina establecida, la doctrina no puede salir sino del canon, porque todo lo apócrifo no se puede utilizar para hacer doctrina. Cuidado con eso, ¿eh? Bueno, dice, como ya hemos visto en el Nuevo Testamento, confirma la división en tres partes del Antiguo Testamento, la ley, los profetas y los salmos. Lucas 24:44, ahí lo menciona, ¿no? Las últimas dos partes son llamadas normalmente los profetas. Jesucristo criticó la tradición judía en muchos aspectos, nunca sin embargo su concepto del canon. La triple división del Antiguo Testamento es mencionada por primera vez en el prefacio que el traductor griego, nieto del autor del libro de Eclesiástico, añadió a aquel libro en 132 a.C. Él habla en este prefacio varias veces de la ley, los profetas y los demás libros. Por lo tanto, el canon hebreo ya debe haber existido. Lo mismo vemos en las obras de Filón, el judío de origen alejandrino. Filón reconoce autoridad de los libros canónicos y rechaza los libros apócrifos. Esto es interesante porque nos demuestra que los libros apócrifos no fueron considerados inspirados por los judíos, a pesar de haber sido incluidos en la Septuaginta. ¿Mm? Por ejemplo, en la Septuaginta había varios libros apócrifos, uno de ellos era el libro de Enoc, estaba incluido en la Septuaginta. También es importante el testimonio de Flavio Josefo, al final del siglo I, en su obra Contrapión. Josefo declara que los judíos solamente reconocen 22 libros, coincidiendo con nuestros 39 del Antiguo Testamento. Josefo confirma que el canon fue concluido con el libro de Malaquías. El Talmud también coincide con esta afirmación
y enseña además que los profetas profetizaron hasta los tiempos de Alejandro Magno, y que luego el espíritu profético salió de Israel. Para terminar este tema es muy importante hacer algún comentario sobre el famoso concilio de Jamnia. Muchos teólogos piensan que el canon del Antiguo Testamento no fue concluido hasta este supuesto concilio alrededor del año 90. Pero no se trata de un concilio en el cual participaron líderes judíos representativos, sino simplemente una reunión de escribas judíos. En aquel concilio ningún libro fue admitido al canon, sino que se habló simplemente sobre los libros que hace tiempo ya pertenecieron al canon. El concilio de Jamnia era una simple confirmación formal del canon ya existente. En cuanto a la aceptación del canon del Antiguo Testamento por la Iglesia, podemos decir lo siguiente. El canon más antiguo del Antiguo Testamento es el de Melito, obispo de Sardis, en el 170. Su lista, que Eusebio menciona en su Historia de la Iglesia, contiene todos los libros del Antiguo Testamento menos Esther. Parece que Esther era poco conocido en Siria. Una lista de la misma época, que es mencionada en un manuscrito de la Biblioteca del Patriarcado de Jerusalén, menciona el canon hebreo completo. Orígenes, que describe al canon completo, incluye en él, sin embargo, una apócrifa carta de Jeremías. Jerónimo, en el 400, finalmente nos da una lista completa del canon del Antiguo Testamento en su prefacio a su comentario de Daniel. Bueno, entonces ahora viene el punto 2, la tradición y conservación de su texto. Las partes más antiguas del Antiguo Testamento tienen 3.500 años. La pregunta lógica que se nos presenta ante un documento de tanta antigüedad es simplemente esta. ¿El texto hebreo que hoy día tenemos es idéntico con el que se escribió hace miles de años? En otras palabras, ¿cómo podemos estar seguros de que no se han cambiado el contenido de los manuscritos? Entonces ahora vienen las respuestas. El punto A son los autores y redactores. Los autores del Antiguo Testamento, como Moisés, Josué, Samuel y Jeremías, por ejemplo, recibieron revelaciones nuevas de parte de Dios, pero a su vez usaron material ya existente. Moisés fue educado en la corte de Faraón y tenía acceso a los archivos de los egipcios. Como ya hemos visto, podemos partir del hecho de que todo el Antiguo Testamento estaba hecho y terminado sobre el año 450 a.C. Ahora voy a hablar de los escribas, que en hebreo, la palabra hebrea de escriba es soferim. Los escribas tenían la tarea de preservar el texto original de la manera más perfecta posible. Originalmente los escribas eran oficiales de las casas reales. Después del exilio babilónico se dedicaron enteramente a la conservación del texto bíblico. Sorprendentemente sus copias eran casi perfectas. Los escribas siguieron algunas reglas que le permitió transmitir un texto en perfecto estado y prácticamente idéntico con el original. Aquí vienen las reglas. La anchura de cada línea entre margen y margen era exactamente de 30 letras. Solamente se podía usar tinta negra. Las copias podían ser elaboradas solamente de manuscritos autorizados. Ninguna palabra podía ser escrita de memoria. El copista debía ser judío. Después de haber hecho la copia, los escribas controlaban la exactitud de la copia usando, entre otras medidas, las siguientes. Se contó las letras y las palabras de la copia comparándolas con el original. Se estableció el lugar exacto de la palabra central o de la letra central de un libro. O sea, la columna tenía que coincidir exactamente la palabra y la letra en la columna. O sea, eran muy cuidadosos, contaban letra por letra, palabra por palabra, que coincidieran, digamos, hasta en su geometría. Una falla en la geometría les mostraba que faltaba una letra. Bueno.
Se puede decir incluso que las copias normalmente eran mejores que el original, porque el estado del material sobre el cual se escribió era mucho mejor. Una vez hecha la copia, el original fue destruido o echado al trastero de la sinagoga. Por lo tanto, existen pocos manuscritos viejos del Antiguo Testamento. Ahora vamos a hablar de los masoretas. Masora, o sea, que quiere decir tradición en hebreo. Después de la redacción de los originales y la labor de los escribas, vino la tercera fase de la tradición del texto hebreo, que comprende aproximadamente 500 años entre los años 500 antes de Cristo, pero entre los años 500 y 1000 después de Cristo. Este tiempo es caracterizado por la estandarización del texto bíblico. Se añaden las vocales a los textos. Esto llegó a ser una necesidad porque en aquel tiempo el hebreo ya había dejado de ser un idioma hablado. Los masoretas tenían dos importantes centros de estudio. Uno se encontraba en Babilonia y otro en Palestina. Igual que los escribas, los masoretas contaron todas las letras, palabras, versículos y letras centrales de los libros e incluso del Antiguo Testamento. Ellos confeccionaron estadísticas averiguando cuántas veces salen ciertas palabras y cuántas veces cada letra del alfabeto. Con estas medidas, que nos pueden parecer exageradas, los judíos lograron una conservación casi perfecta de los textos del Antiguo Testamento, no perdiendo ni una letra. La escuela más famosa de los masoretas era la de Ben Asher de Tiberias en Galilea. Así que si alguna vez escuchan hablar de Ben Asher, era un masoreta muy, muy renombrado. Bueno, los manuscritos. Hasta el siglo pasado el manuscrito más importante que los eruditos del Antiguo Testamento tenían a su alcance era el Codex Leningradensis del año 1008. Leningradensis del año 1008. Era el único manuscrito completo del Antiguo Testamento. Hubo otras colecciones de libros del Antiguo Testamento, como por ejemplo el Códex de Alepo de principios del siglo X y el Códex del Cairo de 895, que contenían solo los profetas. En el año 1890 se hizo sin embargo un hallazgo muy importante. Durante las obras de la reconstrucción de la sinagoga del Cairo se descubrió una vieja geniza, un tipo de basurero de manuscritos antiguos. El número de los manuscritos hallados ascendió a 200.000, todos de los siglos VI al VIII. Aparte de la traducción judía, existe el Pentateuco de los samaritanos. Los samaritanos son un pequeño grupo con propias tradiciones religiosas que han sobrevivido hasta hoy. Ellos solamente reconocen el Pentateuco de Moisés como literatura sagrada e inspirada. Lógicamente el Pentateuco samaritano tiene su propia historia de tradición, pero muestra poquísimas diferencias con el texto judío. Podemos mencionar también a los Targumim. Los Targumim son paráfrasis del texto del Antiguo Testamento en arameo. Su creación llegó a ser una necesidad en el momento en que los judíos de Palestina ya no entendían el hebreo de los textos sagrados. Por lo tanto, era necesario crear este tipo de paráfrasis para facilitar la comprensión del texto. Los Targumim son una ayuda muy importante para poder comprender partes del texto del Antiguo Testamento donde el hebreo es difícil de comprender. También la Septuaginta, la 70, que llegó a ser la primera traducción del Antiguo Testamento a otro idioma, que era el griego, es una ayuda grande para poder reconstruir las partes difíciles de comprender del texto hebreo. El punto E, los rollos de Qumran. El descubrimiento de los famosos rollos de Qumran era un acontecimiento fundamental que apoya la exactitud y fiabilidad del texto masorético. En el año 1947 el joven beduino Muhammad Abdib buscó a una cabra perdida al oeste del Mar Muerto, 12 kilómetros al sur de Jericó. En una cueva él encontró unos contenedores de barro que contenían rollos. Cuando los beduinos se dieron cuenta que hubo interés por los rollos, vendieron algunos al arzobispo del monasterio sirio ortodoxo de Jerusalén. Poco a poco los científicos lograron hacerse con este hallazgo importantísimo.
el cual luego se añadieron más contenedores y más rollos de otras cuevas. El descubrimiento de los rollos de Qumran es el hallazgo arqueológico más importante de todos los tiempos en Palestina. Se trata de una parte de la biblioteca de la comunidad religiosa de los esenios. Ellos ocultaron sus libros en las cuevas por temor a los romanos. En total se podían recuperar centenares de manuscritos. El más importante de ellos, un rollo del profeta Isaías del siglo II a.C., completamente preservado. En la cueva 4 se encontró un fragmento del libro de Primera de Samuel del siglo IV a.C. En total se encontraron suficientes manuscritos para establecer todos los libros del Antiguo Testamento de forma completa, con la única excepción de Esther, en una forma 1000 años más antigua que los manuscritos hasta entonces existentes. Comparando los manuscritos de Qumran con el Codex Leningradensis y otros manuscritos masoréticos, el resultado fue sorprendente. Era una confirmación rotunda de la exactitud del texto masorético. El libro de Isaías, por ejemplo, de los rollos de Qumran, está en un 95% del texto absolutamente idéntico con los manuscritos masoréticos. Los 5% de diferencias se refieren a faltas ortográficas o pequeñas diferencias en la agrupación de las letras sin importancia para el sentido del texto. Resumen. Todo indica que el Antiguo Testamento que poseemos es idéntico a los originales. Qué importante revelación. Tenemos un libro de 3500 años de antigüedad o más y que está casi idéntico a los originales. Aquí yo siempre digo, hay más que solo la mano del hombre. Dios ha cuidado de su texto, ha cuidado de su palabra. A lo largo de los siglos y de los milenios, Él la ha preservado y la ha cuidado. Porque ya saben que hasta con solo pasar una noticia entre 3 personas ya se transgiversa, ¿no es cierto? Y aquí estamos hablando de copias, de copias, de copias, de copias durante miles de años. Ante la errabilidad humana, solo Dios puede haber mantenido este grado de exactitud. Amén. Hasta aquí, a ver, hay 4, muchas gracias. Los escritos de hace 3500 años estaban en hebreo, ¿ya existía ese idioma? Sí, Selene, ya existía el hebreo. Acuérdate que el hebreo hablado existía al mismo tiempo que el egipcio, el hablado, ¿no es cierto? El escrito, mira, cuando más se escribió, se transcribió la tradición oral a los escritos, fue mientras estuvieron en el cautiverio en Babilonia los israelitas, los hebreos. Ese fue el tiempo donde se dieron cuenta de la necesidad de preservar los textos y donde empezaron a copiar seriamente los textos. Estamos hablando de el 700 aproximadamente antes de Cristo. Los escritos anteriores sí seguramente estaban escritos en algún hebreo antiguo, en alguna forma hebrea antigua de escritura, pero sí existía el hebreo. Podemos poner en duda cómo era la escritura hebrea en ese tiempo, pero el hebreo existía. ¿Amén? Bueno, el hebreo era muy difícil. El hebreo antiguo no tenía vocales. Por eso era tan difícil leerlo. Tenían que leerlo gente muy, muy erudita, muy conocedora. Tenía que conocer no solo leer y escribir, sino también el contexto de lo que estaba leyendo para incluir de memoria o de manera racional las vocales en el texto. Ahí decía recién en qué época fue que se agregaron las vocales. Las vocales en el hebreo, una lengua escrita que no tiene vocales, se incluyeron poniendo puntitos y arriba y abajo de las letras.
Por ejemplo, venía una consonante y si tenía un puntito arriba venía una A. Si tenía dos puntitos arriba una E. Si tenía un puntito arriba, dos abajo, venía una O. De esa manera fue que incluyeron las vocales en el texto hebreo. Y después ella dice, bueno, mucho hubo que traducirlo al arameo, porque a pesar de eso era muy difícil la lectura para la gente común. Por eso se hicieron las copias en arameo y las copias en griego, para que ya estuviera más al alcance de la gente común. No sé si respondí tu pregunta, Selene. Seguimos entonces. El canon del Nuevo Testamento. Vamos a ver qué dice el texto después, si no yo les aclaro así cosas que he visto y que sé de esto, ¿no? Dice así el texto, la historia de su formación. Por la gran extensión del cristianismo en los primeros siglos y por los problemas de comunicación, la definición del canon neotestamentario tardaba varios siglos, pero aún los padres apostólicos como Policarpo e Ignacio eran muy conscientes de que existiera una diferencia entre sus cartas y la de los apóstoles. Ignacio escribe en una carta, no quiero mandaros nada como Pedro o Pablo, ellos eran apóstoles. En las cartas de Bernabé y 2 Clemente, palabras del Evangelio de Mateo son citadas como Santa Escritura. Justino el Mártir, en el 150, nos comunica que en las reuniones de las iglesias son leídos los Evangelios y los escritos de los apóstoles, juntamente con los escritos de los profetas. Sin embargo, no especifica cuáles eran los evangelios y los libros apostólicos. A partir de Ireneo 180 las dudas se despejan. Ireneo era discípulo de Policarpo, que a su vez era discípulo de Juan. De sus obras sabemos que los 4 evangelios, los Hechos, las cartas de Pablo, primera de Pedro, 1 y 2 de Juan y Apocalipsis, fueron considerados canónicos. Santiago y Hebreos todavía no formaba parte del canon. Llama la atención que la existencia de los 4 evangelios estuviera ya universalmente reconocida por las iglesias. Fíjense, en un minuto vamos a pensar un poquito cómo era una iglesia del siglo I, 2 o 3, cómo leían, cómo tenían los textos. Todavía existían los rollos. Algunos papiros ya empezaban a ver, o pergaminos, pero fundamentalmente todo estaba en rollos. Entonces, un rollo era una cosa pesada, grande y fundamentalmente muy cara. O sea, no era algo que estuviera al alcance como estamos hoy nosotros, de cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros puede ir y comprar una Biblia. Más probablemente con lo que tengamos en el bolsillo en este momento podemos ir y comprar una Biblia. Pero en esa época comprar un rollo, un libro, una carta, era como para nosotros hoy ir a comprar algo de alto valor. Entonces, estos textos los compraba la comunidad. Pero en ese momento todavía no había una Biblia donde ya estuvieran el compendio de todas las cartas y todos los evangelios. Andaban dando vueltas por separado todo. A lo mejor la iglesia de los filipenses tenían, no sé, 5 o 6 cartas y 2 evangelios, y los gálatas tenían otros 2 evangelios y otras cartas, ¿sí? Y así las utilizaban, y por ahí se hacía una copia en Galacia de una de las cartas y la mandaban a Tesalónica, o sea, pero todo estaba suelto por separado. Por eso aquí muy bien usa la palabra diciendo que se leían los escritos de los profetas. Y eran los escritos de los profetas o los escritos de los apóstoles, perdón, los escritos de los apóstoles, que tuvieran a la mano, los que poseyeran, los que podían utilizar. A nosotros nos es muy difícil entender esta cultura, este momento de la historia, porque hoy hasta en los teléfonos tenemos la Biblia, o sea, para nosotros conseguir una Biblia es absolutamente natural.
Pero para ellos comprar una carta, un libro del Nuevo Testamento, un evangelio del Nuevo Testamento, era todo un acontecimiento. Ni quieran saber cómo los debían cuidar en cada una de las iglesias, ¿no es cierto? Estos libros. Y si tú entonces hoy te naciera una duda sobre la segunda de Pedro, tendrías que ir a la iglesia de, a pedir prestado, pedir que te dejen ver el rollo de la carta de primera de Pedro para poder sacarte la duda. Entonces entiendan también esto, que es lo que yo les digo siempre. Teniendo tanto acceso a la palabra de Dios como tenemos hoy en día, también atrás hay una responsabilidad y un riesgo, ¿no es cierto? Porque ¿cómo nosotros vamos a justificarnos delante de Dios de no haber usado concienzudamente y de manera permanente la palabra de Dios para guiar nuestros pasos, teniendo tanta facilidad para tenerlo? Mientras en el siglo I, II y III era todo un problema. ¿Cómo ha cambiado el mundo? A ver, cuando yo era jovencito, cuando yo estaba en la primaria, cuando nos mandaban a hacer un preparado de un trabajo especial, teníamos que ir a la biblioteca. Y no estamos hablando de tantos años, bueno, sí, de muchos años, pero no de tantos años. Hoy en día, si queremos hacer un trabajo especial, un trabajo de investigación, agarramos ponemos Google y tenemos la biblioteca del mundo en nuestra mano. Y esto es una bendición, pero les digo, para muchos va a ser una maldición. Hay que prepararse, porque así como lo tenemos, somos mucho más culpables y responsables delante de Dios. ¿Sí se entiende? ¿Qué le vamos a decir a Dios cuando estemos delante de Él? Es que no sabía, Señor, porque no pude ir a la biblioteca a estudiar el libro de Hebreos. Y estaba en Hebreos ese texto. A lo mejor sí serviría esa excusa para alguien del siglo I. Posiblemente si fuera justo, pero para nosotros. Es que, Señor, me creí esa doctrina falsa porque sonaba Biblia, y como yo no tenía una Biblia, no tenía acceso a una Biblia, entonces, y Jesús te va a mirar y te va a decir, ajá, con que sí. Somos muy, muy responsables en este tiempo de cómo usamos la palabra de Dios, que está a nuestra disposición, a nuestro alcance. Amén. Entonces, llama la atención que la existencia de los 4 evangelios estuviera ya universalmente reconocida por las iglesias. Tertuliano en el 200 conoce los 4 evangelios. Hechos 13, Hechos 13, no, perdón, los Hechos. 13 cartas de Pablo, una de Pedro y una de Juan, así como Judas y Apocalipsis. De aquella época proviene el Canon Muratori, una lista de los libros del Nuevo Testamento de Roma. Esta lista es una protesta de la Iglesia contra el Canon de Marción. El Canon de Muratori contiene los 4 evangelios, Hechos, las 13 epístolas de Pablo, Judas, primera y segunda de Juan y Apocalipsis. Faltan curiosamente Hebreos y primera de Pedro. Pero esto puede ser debido a que no se trata de un documento completo. Por eso se habla también del fragmento de Muratori. La falta de comunicación entre la Iglesia del Este y del Oeste, evidente por los libros que contienen las traducciones antiguas, la vieja traducción en latín no contiene algunos libros conocidos en Oriente, Hebreos, Santiago y Primera de Pedro. Sin embargo, la traducción vieja siria carece de los libros conocidos en Occidente como Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Juntamente las dos traducciones contienen todo el canon del Nuevo Testamento salvo Segunda de Pedro. No nos sorprende que encontremos la primera lista completa del canon en un lugar intermedio entre Roma y Siria,
Orígenes, 230 de Egipto, publica una lista completa de los libros que es reconocida universalmente por los cristianos. Orígenes menciona que Hebreos, Segunda de Pedro, 2 y 3 de Juan, Santiago y Judas todavía son considerados como sospechosos por algunos. Él rechaza estas posturas y menciona expresamente que el autor de Hebreos es Pablo. Amén. La lista completa más antigua del canon del Nuevo Testamento es de Atanasio, obispo de Alejandría. Ella presenta en su carta, por motivo de la fiesta de la Pascua en 367, ella presenta en su carta por motivo de la fiesta, es la lista más completa. Finalmente, el canon del Nuevo Testamento es confirmado en esta forma en los concilios de Hippo, 393, y Cartago, en 397 y 419, ya de forma oficial. Otra vez es importante mencionar que estos concilios no deliberaron cuáles serían los libros que deberían formar parte del canon, sino simplemente reconocieron oficialmente cuáles son los libros que desde siempre fueron reconocidos como canónicos por la Iglesia Universal. Para terminar este apartado es importante aclarar algunos términos. Son términos medio difíciles. El primero es homologoumena, libros que desde el inicio fueron reconocidos por todos. Homologoumena. ¿Sí? Después viene la otra palabra, pseudoepigráficos o pseudoepígrafos. Yo conocía pseudoepigráficos. Este es pseudoepígrafos. Libros que nunca fueron reconocidos. Por ejemplo, el Salmo 151, Asunción de Moisés, etcétera, entre centenares de ellos. El otro término es antilegomena. Antilegomena, libros canónicos que en algún momento fueron disputados. Esther, Proverbio, Eclesiastés, Catán de los Cantares, Ezequiel, Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Y el otro término es apócrifa, ¿sí? Que son libros reconocidos por segmentos del cristianismo, pero que obviamente no están en el canon. Sobre todo, a ver, aquí hay una pregunta. Sí, Pastor B, amén. No es pregunta. Sobre todo el tema de los apócrifos es importante porque la Iglesia Católica reconoce una serie de ellos como libros canónicos. La Septuaginta contiene los apócrifos católicos con la excepción de Segundo de Esdras. La lista de estos libros comprende los siguientes. 1 y 2 de Esdras, 1 y 2 de Macabeos, Tobías, Judith, capítulos añadidos a Esther, capítulos añadidos a Daniel, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico y Baruch. Las iglesias ortodoxas protestantes no reconocen estos libros como inspirados por varias razones. Estos libros, dicen, no pretenden ser libros proféticos, no hablan con la autoridad de Dios, no contienen material original y ninguna profecía, y contienen errores históricos y dogmáticos. Los judíos nunca aceptaron estos libros como inspirados, ni tampoco Jesucristo o los autores del Nuevo Testamento. La mayoría de los padres apostólicos o de los padres de la Iglesia los rechaza. Ninguno de los concilios ecuménicos de los primeros siglos los reconoce. Es cierto que en los concilios locales de Hippo y Cartago, bajo la influencia de Agustín, fueron reconocidos como canónicos, pero incluso Agustín los consideraba solamente parcialmente canónicos. Jerónimo criticó a Agustín duramente por su actitud y se negó rotundamente a traducirlos al latín. No fue hasta después de la muerte de Jerónimo que los apócrifos fueron añadidos a la Vulgata. El hecho de que los apócrifos forman parte de la Septuaginta no es ninguna prueba de que fuesen considerados como libros auténticos. La Septuaginta no pretende establecer un canon. En las viejas colecciones de manuscritos se encuentran los libros apócrifos simplemente para tenerlos a mano para el estudio como literatura, pero sin darles el reconocimiento como libros inspirados. Cuando el concilio de Trento
declaró los apócrifos como libros canónicos, se trataba de una decisión muy polémica. En las disputas con Lutero, muchos teólogos católicos se referían a los dos libros de los macabeos para justificar, por ejemplo, las oraciones a los muertos o por los muertos. Después de que Lutero rechazase estos libros como apócrifos, la Iglesia Católica los declaró canónicos. Esta decisión era una medida obvia para contrarrestar la reforma y por lo tanto subjetiva. Esto se demuestra, entre otras cosas, por el rechazo del Concilio de Trento de Esdras, porque ese libro contiene una advertencia explícita contra la adoración a los muertos. Fíjense, aquí en los apócrifos hay una contradicción, ¿no es cierto? En Macabeos habla del culto a los muertos, de hacerle oraciones a los muertos, mientras que el segundo de Esdras tiene una advertencia contra eso. Aquí había una contradicción que no puede existir en la Biblia. No puede un libro aceptar algo y otro libro rechazarlo. Eso en la Biblia no sirve, no está. Bueno, el punto 2, la tradición y conservación de su texto. La tradición y la conservación de los textos del Nuevo Testamento tienen unas características bien distintivas a las del Antiguo Testamento. Los autores y los redactores. Igual que en el caso del Antiguo Testamento, tampoco quedan los originales del Nuevo Testamento. La mayoría de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos en la segunda parte del siglo I, en ciudades diferentes, y se dirigieron a iglesias diferentes. Estaban en diferentes lugares del Imperio Romano. Pasaron más de 3 siglos hasta que las iglesias disponían de una colección completa de todos los libros que componen el Nuevo Testamento. Sabemos que la iglesia de Roma en el año 95 ya tenía una colección de una serie de libros del Nuevo Testamento. Los apóstoles animaron a las iglesias a leer sus cartas y los evangelios públicamente en los cultos, y por lo tanto existen muchas copias de los textos sagrados desde el primer momento. Los primeros hallazgos de manuscritos. Hasta el siglo XII, el códex más antiguo que contenía los libros del Nuevo Testamento era el Codex Besae del siglo VI. Aparte del Codex Besae, ningún manuscrito era más antiguo que el siglo XI. Las primeras traducciones de los tiempos de la Reforma, por ejemplo la Reina Valera, se hicieron a base de estos textos. Hoy por hoy, la distancia entre los originales y las copias más antiguas que tenemos a nuestra disposición no es de más de 50 años o incluso menos. En el año 1627, el rey Carlos I de Inglaterra recibió un regalo del patriarca de Constantinopla, un códex que tiene su origen en Alejandría en la primera parte del siglo IV. Este códex, llamado Alejandrinus, contiene toda la Biblia griega, Antiguo y Nuevo Testamento, enteramente con letras mayúsculas. Otro códex famoso es el Codex Vaticanus, que fue escrito entre 325 y 350, y que se encontraba desde el siglo XV en la Biblioteca del Vaticano. Aunque de su existencia no se sabía nada fuera del Vaticano hasta el año 1889. A base de estos textos importantes se empieza a reconstruir el texto recibido, o sea, el Textus Receptus, o sea, el texto tradicional con la ayuda de los nuevos hallazgos. Los hallazgos de Tischendorf. El alemán Tischendorf, sin lugar a dudas, uno de los científicos más destacados del siglo pasado. Él dedicó su vida a la búsqueda de manuscritos bíblicos en lugares desérticos del Medio Oriente. Solo el clima desértico puede reunir las condiciones necesarias para la conservación de manuscritos durante siglos. Otra condición importante era que los lugares no hubieran sido saqueados por los musulmanes durante la conquista árabe. En 1844, Tischendorf viajó al monasterio de Santa Catalina en el Sinaí. El monasterio se encuentra allí desde el año 530. Tischendorf recibió el permiso para buscar en la biblioteca del monasterio por manuscritos antiguos.
Al final encontró una cesta llena de viejos pergaminos. Los monjes le explicaron que ya habían quemado 2 cestas de estos trastos. Allí, y literalmente en un cubo de basura, Tischendorf encontró 120 páginas del Antiguo Testamento en griego, más antiguos que ningún manuscrito hallado hasta el momento. Aunque Tischendorf buscó desesperadamente, no encontró el resto de las páginas. Tischendorf volvió 2 veces, en 1853 y 1859. Cuando la última estancia casi llegó al final, el jefe del monasterio enseñó una vieja copia. Era lo que Tischendorf había buscado, el resto del Antiguo y Nuevo Testamento completo. Desde el monasterio de Santa Catalina, este códex, que recibiría el nombre de Codex Sinaiticus, llegó al Cairo. Finalmente el zar de Rusia recibió el códex por donativo de 9.000 rublos. Los ingleses a su vez se lo compraron al zar en 1933 y hoy se encuentra en el Museo Británico. Gracias al Codex Sinaiticus estamos en condiciones de mejorar el texto recibido en algunos detalles. Sin embargo, otra vez se confirma la exactitud de las copias. Ninguna afirmación central del Nuevo Testamento tiene que ser corregida. Vamos al punto D. Habla de los papiros. Al final del siglo pasado aconteció otra serie de hallazgos, los papiros. Estos documentos que contienen libros neotestamentarios datan de los primeros siglos. Los papiros se hallan primordialmente en Egipto, en tumbas o basureros de zonas áridas. En 1597 se descubrió un depósito de papiros, como lo leo, en Oxirincho, en Egipto. Se trata de papiros del siglo III, que a su vez confirman el texto bizantino o recibido. Los demás papiros encontrados confirman un hecho interesante. El Nuevo Testamento está escrito en griego común de la época, en koiné. Punto E. Los papiros más completos. En 1930, cerca de Fayum, al lado oeste del Nilo, unos árabes encontraron algunos cántaros en un cementerio cóptico que contenía papiros antiguos. En los cántaros apareció una buena parte del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el papiro P46 del siglo II, e incluso un pequeño fragmento de algún versículo de Juan 18, del 31 al 33, 37 y 38, del año 125 o 130. Resumen de los manuscritos más importantes. Papiros. El P52 y P46 del siglo II y III. Manuscritos en pergamino del 300 después de Cristo. Los Codex Sinaiticus, Alejandrinus y Vaticanus. Manuscritos con minúsculas. 2.600 ejemplares de los siglos 9 al 15. O sea, llamados traducciones antiguas. Estos son, por ejemplo, la versión siríaca del año 200 y el de Atesarón de Tatiano del año 170. Citas de los padres de la Iglesia, 30.000, 40.000, que contienen prácticamente todos los versículos de la Biblia. La documentación del texto bíblico del Nuevo Testamento en comparación con los otros textos. Bueno, aquí comparan con otros textos conocidos muy antiguos, como la Guerra de las Galias de César, que es del 100 al 44 a.C., y el manuscrito más antiguo es del 900 después de Cristo, de una diferencia de 1000 años, y hay 10 manuscritos en total. La Ilíada de Homero fue escrita en el 900 a.C. y el manuscrito más antiguo es del 400 a.C., tiene 500 años de diferencia. Y hay 643 manuscritos. Obras de Aristóteles, que fueron escritas entre el 384 y 322 a.C. O sea, el más antiguo es del año 1100 de nuestra era. O sea, hay 1400 años de diferencia. Suetón de Vita Caesarum, Caesarum, que data del año 75 al 160. Manuscrito más antiguo es del 950, son 800 años de antigüedad.
Y el Nuevo Testamento, que fue escrito entre el 40 y el 100 de nuestra era, el manuscrito más antiguo es del 125, apenas tiene 25 años de diferencia. Bueno, y hay más de 24.000 manuscritos. Bueno, sí, María, apareció tu flechita. ¿Una pregunta? Bueno. La reconstrucción del texto básico de los manuscritos existentes. En total existen unas 200.000 variantes del texto griego. ¿Quiere decir esto que el texto forma la base del Nuevo Testamento no es fidedigno? Considerando el tipo de variantes, nos damos cuenta que su número no influye en absoluto con su credibilidad. El 95% de las variantes, 190.000, se pueden descartar de antemano porque es obvio que son representaciones auténticas del texto original. De los 10.000 variantes que quedan, el 95% tiene que ver con diferencias ortográficas, gramaticales o con la secuencia de las palabras del texto. Este tipo de errores no tienen ninguna influencia sobre el contenido. No, ¿por qué? De las 500 variantes que quedan, solo 50 tienen que ver con el contenido del versículo y ninguna variante toca alguna doctrina cristiana importante. ¿Cuáles son las variantes que existen? Son una mezcla entre variantes no intencionales y variantes intencionales. Las variantes no intencionales tienen que ver con letras que faltan o que fueron añadidos, o al escribir el texto por dictado ocurrió algún despiste. Algunas veces incluyeron comentarios en un manuscrito que fueron puestos al margen del texto. Se ha establecido una serie de criterios internos que nos ayudan a decidir cuáles son las variantes más probables o menos probables. Una variante difícil es más probable que una fácil. Una variante breve es más probable que una variante larga. Una variante antigua es más probable que una variante de un manuscrito joven. Una variante que puede explicar otras variantes del mismo texto es probablemente la auténtica. El 99% del texto original es absolutamente verificable. Podemos decir más, el texto griego que tenemos en nuestras manos hoy por hoy es prácticamente idéntico a los originales. Bueno, ahora vamos a pasar al punto 5, la iluminación. Vamos a ver si podemos hoy terminar esta materia, este tema. Falta poquito. Vamos a apurarnos un poquito a ver si lo terminamos y ya el próximo lunes podemos empezar con otro tema, con otra materia, ¿sí? El punto 5 ahora viene la iluminación. En relación con el mundo, dice, la necesidad de iluminación. Primera de Corintios 2.14 dice, Primera de Corintios 2.14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? O sea, aquí habla de iluminación a lo que se puede discernir espiritualmente, como aclaración. Segunda de Corintios 4.4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miren, este texto no viene de cualquier lado, está citando Isaías 6.10. En algún momento, si tienen tiempo, lean Isaías 6.10 y van a ver que todas esas citas salen de ahí. El ministerio de iluminación del Espíritu Santo frente al mundo. Hay un ministerio de iluminación del Espíritu Santo que se enfrenta al mundo. Juan 16, Juan 16, 7 dice, pero yo os escribí la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más,
y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 7 al 11. El anuncio de la venida del Espíritu Santo. La situación de los discípulos, tienen miedo, se pregunta, ¿cómo vamos a seguir? En esta situación Jesús les dice, mi salida es una ventaja para vosotros. Ahora Jesucristo les habla de la venida del Espíritu Santo. Él es llamado aquí consolador, lo cual significa abogado. La palabra que se usa en el griego es paracletos, alguien que nos exhorta y anima. El Espíritu Santo no es una influencia nebulosa, sino una persona. La ventaja consiste en el siguiente hecho: por el Espíritu Santo Jesucristo vive en la vida de los creyentes. El ministerio del Espíritu Santo en la vida de los incrédulos, la convicción. Dice, Él convencerá al mundo. Allí donde se predica el Evangelio, para tomar una decisión hace falta convicción. Esta convicción no se logra por nuestros argumentos, sino por la obra convencedora del Espíritu Santo. A ver, anoten este texto, anótenlo, grábenselo. Es una lucha constante, que no sé si tienen otros maestros, otros pastores, pero para mí es constante, es terrible. La gente piensa que va a predicar y convencer a alguien de aceptar a Cristo por sus propios argumentos, por argumentos humanos, hablándole a la mente del hombre. Y la mente del hombre está cegada. O sea, no puede, mismo Dios les tapó sus ojos y sus oídos, no pueden hablar. ¿Mm? La única manera de que una persona se convenza de aceptar a Cristo es por medio de la obra del Espíritu Santo. No es lo que yo diga, lo que yo haga, no es por mi fuerza, sino por su Espíritu. ¿Mm? Entonces, hermanos, siempre le digo, cuando le hablen a alguien de Cristo, no quieran convencerlo con argumentos, con historias, con cuentos. A fulano le pasó, el pastor me dijo, la hermana hizo y entonces se sanó. Todos esos argumentos vienen a querer convencer a la gente en su razón. Y su razón está velada. Nadie puede aceptar a Cristo por la razón. Se acepta a Cristo por su espíritu. Él es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Si el Espíritu Santo no convence a alguien de pecado, no puede haber arrepentimiento. Porque yo que tengo que arrepentirme, yo soy re bueno. Yo nunca le pegué a mi madre, no digo groserías. Entonces yo soy bueno. Sin embargo, la palabra dice que no hay bueno ni a un uno. Entonces, ese es el pensar de la mente. Ahí no entra Cristo. Cristo entra por el corazón. Y al corazón no pueden llegar nuestras palabras y nuestros razonamientos, sino el Espíritu Santo. Entonces, dice después, más adelante, ¿qué significa ser convencido? ¿Ustedes qué les parecen que significa que una persona se convenza y acepta a Cristo? ¿Mm? Es muy simple, es recibir la verdad como tal, no recibir mis argumentos, mis explicaciones, mis comparaciones. No, recibir la palabra como tal, aceptar que la palabra, que es Cristo, es la autoridad y que Él tiene que someter su vida a esa autoridad. Tiene que recibir la verdad como tal. Nadie en su razonamiento lo puede hacer. El Evangelio, según el razonamiento humano, una locura. Dice la palabra de Dios que es locura para el hombre natural, el Evangelio. Y eso no va a cambiar porque tú te esfuerces en convencerlo y explicarle de que no es así. Entonces, significa recibir la verdad como tal. El Evangelio, según el razonamiento humano, una locura. Por eso hace falta el Espíritu Santo para convencer. La verdad tiene que ser presentada de forma clara, concisa y sencilla. ¿Cuál es la reacción de la gente que fue convencida, que realmente fue convencida? ¿Podemos reconocerlo? A ver, hoy en día hay doctrinas por ahí de hacer una oración de fe. Entonces, si a la oración de fe
El hombre declara que sí, acepta a Cristo, entonces lo declaramos salvo. El testamento dice que ningún ser humano que esté caminando o haya caminado sobre esta tierra puede declarar salvo a nadie. El único que puede declarar salvo, que puede hacer salvo, es el Señor, Jesucristo. Y nosotros posiblemente lleguemos ni siquiera a no saberlo, porque es un momento mágico, misterioso, privado entre el hombre y el Espíritu de Dios. Entonces dice, ¿cuál es la reacción de la gente que fue convencida? Está tratando de darnos ahora una explicación bíblica para que nosotros nos demos cuenta de si el Espíritu Santo logró convencer a la persona. Sigo pensando que para nosotros es imposible, solo Dios sabe quién. Pero bueno, en Hechos 2 dice, nos va a mostrar algún ejemplo. Hechos 2, 37 al 41, dice la palabra. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos con de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Entonces ahora va a dar una lista de qué convence el pecado. ¿De qué convence, perdón, el Espíritu Santo a la persona? ¿Qué convencimiento les da? Primero, del pecado. El pecado básico es no confiar en Jesucristo. La rebelión en el paraíso nace de la falta de confianza en la palabra de Dios. La incredulidad es un ataque frontal a la credibilidad de Dios. La falta de fe es la característica del mundo de hoy. El mundo quiere ser autónomo, autosuficiente e independiente. Tener fe en Jesucristo significa confiar totalmente en Él. Y esto es precisamente lo que el mundo no quiere. Los que se han dado cuenta de su situación real delante de Dios anhelan la justicia. Y de esto habla el versículo siguiente, de la justicia. Versículo 10 de lo que leímos. La resurrección y ascensión de Jesucristo al Padre testifican, Él no tiene pecado y ha cumplido la ley de Dios perfectamente. Nadie podía culpar a Jesucristo ni de un solo pecado. Y ahora Jesucristo ofrece esta justicia como regalo a todos los que quieren tenerla. Del juicio convence. La supuesta derrota de Jesucristo en la cruz era una realidad, una derrota del diablo, era en realidad una derrota del diablo. No queda esperanzas para el que rechaza esta posibilidad. Por lo tanto, en el evangelismo tenemos que hablar del juicio. Miren, si hay algo que hoy en las iglesias no se habla es de que Dios es un Dios justo, solo se habla de que Dios es un Dios bueno, tan bueno que se asemeja a tonto. Nadie quiere hablar de pecado, nadie quiere hablar de arrepentimiento y nadie quiere hablar de juicio. Eso es antipopular, eso hace que la gente no vaya a las iglesias. Eso hace que hoy habíamos empezado como con 20 y pico de personas este curso y hoy solo somos 5, más un servidor. 6 con el servidor. Así esto es lo que pasa en el pueblo de Dios cuando se habla de arrepentimiento, justicia y juicio. La gente no le gustan esos temas, no los quiere. Conclusiones. Pecado, justicia y juicio son los temas principales del evangelismo, prácticamente en todos los sermones de Hechos. Anótenle ahí, pecado, justicia y juicio. ¿Dios es bueno? Sí, claro que es bueno. ¿Es misericordioso? Sí, es misericordioso. Pero también es justo. ¿Qué hace un Dios justo con gente como nosotros? Si hablamos de estos tres temas, tenemos una promesa especial de la obra convencedora del Espíritu Santo.
Si salimos para evangelizar confiando en nuestra capacidad de hacerlo, fracasaremos. Debemos confiar en la capacidad del Espíritu Santo de convencer. Es la diferencia entre un vendedor de aspiradoras y un evangelista. Si hablamos la verdad, sabemos que el Espíritu obra. Nunca debemos manipular a la gente. De lo contrario, tendremos conversiones que carecen de realidad. Esto nos libra de la presión de ser los responsables de los resultados. Podemos testificar en el poder del Espíritu Santo y dejar los resultados al Señor. Bueno, queda poquito. Miren, ya nos pasamos un poquito de la hora. Yo les voy a enviar, vamos a parar aquí en este punto B. Yo les voy a enviar en la semana la próxima materia y el próximo lunes vamos a terminar con este tema y vamos a enganchar con el próximo, ¿sí? ¿Les parece? Para no saturarnos tanto el día de hoy, pues ya nos estamos pasando de la hora. Entonces vamos a quedar en esta página 35, en el punto B, la relación con la iglesia. Y vamos a tomar desde acá el próximo lunes. Y cuando terminemos el tema, vamos a seguir con el próximo tema que yo me comprometo a mandárselos en esta semana, ¿sí? Amén. ¿Estamos todos en entendido y de acuerdo? ¿Todos en común de acuerdo? Amén. Si alguien no está de acuerdo, lo puede manifestar a través del chat. Aquí alguien puso. Amén. Sí. Perfecto, Ángeles. Carmen, muy bien, gracias. Entonces vamos a darlo como un sí. A mí me da pena y lamento que hoy hayamos sido tan poquitos, que cada vez estamos siendo menos, ¿no? Aunque no me asusta ni me asombra, parece que es bastante común. ¿Y cuál es el secreto? Es fácil. Si hablamos de lo que estamos hablando acá, de pecado, justicia y juicio, es normal que pase, que haya una reducción. No hay por qué, Vic. No tienes nada que agradecer, está todo pagado hace 2000 años. Amén, gloria a Dios. Entonces, vamos a despedirnos en una oración. Padre, te damos gracias, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Señor, realmente no somos merecedores de este tiempo que pudimos compartir, de estos temas que podemos tratar, pero tú, Señor, en tu inmensa misericordia nos guardas para que podamos hablarlos con esta libertad que tenemos hoy. Señor, bendice a cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo que en este tiempo están siendo perseguidos por tu palabra, Señor, que no pueden vivir una vida de paz por mantenerse firmes en la fe. Señor, ellos merecen el reino, Padre, más que nosotros. Guárdalos, protégelos. No somos dignos siquiera de mencionarlos, pero te pedimos hoy, Señor, que los estés guardando. También te pedimos que nos guardes a cada uno de nosotros esta semana que comienza, que donde vayamos, Señor, la presencia de tu Espíritu sea una presencia que convenza de pecado, justicia y de juicio, Señor. Que solo nuestra presencia haga caer de rodillas, Señor, a aquellos que aún no te han aceptado. Hay tanta necesidad de Dios en este mundo, Señor, tanta necesidad, Padre. Tanto te necesitan y tan poco lo comprenden. Haz una obra maravillosa, Señor. Extiende tu reino sobre esta tierra, sobre este país, Señor. Señor, te pedimos que trates con la idolatría de este pueblo, la quites de en medio de tu pueblo y vuelvas tu pueblo a ti, Señor. Que vean tu rostro, que te entiendan, que te acepten, Señor. Que limpies de pecado toda esta tierra. Padre, gracias por habernos permitido estar reunidos. Bendícenos a cada uno de nosotros. Bendícenos para que el próximo lunes podamos seguir con estos temas estudiando de ti, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias te doy en el nombre de tu Santo Hijo Jesús.